Buenos días, damos la bienvenida a una nueva edición de los Desayunos Virtuales de la Información, en este caso con un tema apasionante del que se está hablando mucho en los medios de comunicación a nivel internacional desde hace ya un tiempo. Quizá ha saltado este tema ahora al gran público, pero tiene bastante recorrido y vamos a hablar de ello además con cuatro personas muy interesantes, cuatro perfiles muy interesantes que nos van a hablar de este metaverso, todo lo que necesitas saber. Tenemos hoy con nosotros a Pedro Lozano Alcolea, que es cofundador de Imascono. Pedro, ¿qué tal? Tenemos Hola, también muy buenos días. Buenos días. A Edgar Martín Blas, CEO y director creativo de Virtual Voyagers. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gabriel Peñas, responsable del área de tecnologías de la información del grado de creación y narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buenos días. Y tenemos a Marta de Pablos, que es responsable de New Business en Vodafone. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, comenzaba diciendo que ha saltado este tema a los medios de comunicación y con ello al gran público, pero desde luego lleva un recorrido amplio detrás. Yo quería, si os parece bien, que empezásemos un poco, para no pediros exactamente vuestra definición de metaverso, dado que la tecnología es muy nueva y se escuchan diferentes aproximaciones. Sí que quería preguntaros, si os parece, y que empecemos un poco por ahí, por si esto que estamos conociendo es la evolución natural de Internet tal cual lo conocemos ahora. ¿Es eso el metaverso? ¿Qué supone para vosotros? Si os parece empezar, Pedro, por ejemplo. Sí, bueno, pues yo creo que el mensaje principal que me gustaría trasladar en este nuevo entorno es que generalmente hablamos de transformación digital cuando lo que realmente estamos viviendo es una transformación social provocada por toda esta digitalización que estamos viviendo, ¿no? En el caso del metaverso es la evolución natural del Internet y el salto que damos es fascinante porque pasamos de comunicarnos como lo estamos haciendo ahora mismo en pantallas planas, en un plano 2D, a comunicarnos a través de entornos 3D, que es lo más próximo a la realidad y que viene precedido pues por esos dispositivos que van a ser la base de este metaverso y de estas experiencias que vamos a poder vivir en los próximos años, que son las gafas de realidad virtual y que es el elemento clave en todo este contexto que se está desarrollando. Y bueno, las posibilidades evidentemente son fascinantes y creo que tenemos que abrir la mente y ser conscientes de que lo que llega con el metaverso es un cambio de época muy potente. Marta, desde tu punto de vista. Pues mira, yo quería hacer una reflexión y es que no todo lo que se está haciendo en realidad aumentada y virtual es un metaverso, ¿vale? Porque al final con todo el movimiento que está habiendo, pues todas las marcas quieren estar ahí y es lógico. Pero estoy viendo últimamente noticias en las que parece que todo es un metaverso y por aclarar un poco, para que algo sea considerado metaverso tiene que tener una serie de características. Tiene que ser virtual, tiene que poder ser una experiencia social, tiene que ser una experiencia donde los usuarios puedan tener una identidad. Y que sea persistente, es decir, que cuando tú te vas de este mundo puedan seguir pasando cosas y que cuando entres pues tú puedas descubrir cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces, yo sí creo que el futuro de Internet está muy relacionado con esto, que es la evolución lógica. Pasamos de texto a foto, a vídeo y ahora a experiencia, pero que no todo lo que es una experiencia de realidad virtual es un metaverso. Edgar, cuéntanos. Pues sí, yo creo que realmente es una evolución de Internet, ¿no? Porque Internet al final, digamos, era más informativo, ¿no? Y al final era un mundo que ocurría dentro de pantallas. Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos conseguido romper la pantalla, que el mundo virtual pase a rodearnos en una escala 1:1, a escala humana,
Entonces, ese mundo al que podemos acceder con dos tecnologías, que sería sobre todo la virtual y la realidad mixta, que es un poco las que van a traernos el metaverso totalmente inmersivo, pues nos permiten que en este nuevo Internet ya no solo veamos información o socialicemos a base de escribir o redes sociales, sino que pasemos a un nuevo Internet, sobre todo donde podemos desempeñar actividades. Esa es la gran diferencia. Entonces tú puedes de repente, cosas que antes eran imposibles, como estar pilotando un avión o estar de repente en una conferencia sentado o aprender en una universidad, aquí va a ser posible. Entonces, esa sensación de inmersión, cuando tú crees que estás en ese otro lugar y tienes presencia, es cuando es metaverso, ¿no? Es cuando realmente tú crees que estás ahí. Va a haber, evidentemente, metaversos de transición muy sencillitos, basados en pantallas todavía, porque no todo es un corte, ¿no?, en seco, pero el punto final, digamos, es ese mundo en el que entras, disfrutas, haces actividades, sales y has vivido esa nueva experiencia de Internet mucho más rica y más experiencial. Esa sería la gran diferencia. Y siempre con esa capa social, ¿no?, de que puedes hablar con gente, puedes estar en un mundo que está vivo, ¿no?, como decía Marta, que ahí yo salgo y eso tiene vida y sigue ahí. Y Gabriel, cuéntanos. Bueno, pues a ver, yo creo que la mente humana va muy por delante de la tecnología al final. Entonces, este concepto de metaverso es algo con lo que hemos estado coqueteando desde la literatura, luego con el cine. Y la zona gris, la zona de transición, al final han sido los videojuegos, que a lo largo del tiempo, desde que han empezado a conectar gente online, a tener esa persistencia que decía Marta, el permitir compartir experiencias, vivir durante un tiempo y no solo que permanezcan ahí, sino que tú eres alguien fuera del videojuego, entras en el videojuego siendo ese alguien, te transforma y eso te lo llevas fuera. Yo creo que al final, pues eso, la tecnología poco a poco va avanzando, nos va permitiendo llegar un pasito más allá y queda muchísimo camino por recorrer. Si nos fijamos en todas esas referencias, ya sea, como decía, literatura, de cine, videojuegos, nos van marcando un poco el camino y al final poco a poco vamos a acabar llegando Es que el metaverso para mí ya existe, digamos, pero a tener unas capacidades de interacción y de presencia en esos mundos virtuales muchísimo más ricas. Me interesa mucho la parte social que además todos estáis destacando, porque digamos que en contra de lo que pudiera parecer en principio, también supone una evolución hacia un Internet de mayor interconexión entre las personas, ¿no? Sí, si queréis empiezo yo también. Bueno, creo que también el punto de partida es que con la terrible crisis sanitaria que hemos vivido ha supuesto una aceleración bestial en lo que es el ámbito de la digitalización, ¿no? Se dice que hemos avanzado en 5 meses lo que hubiéramos evolucionado en 5 años y gracias a ello también esta llegada de esta tendencia al metaverso creo bueno, que es el momento más acertado, siendo consciente también que, como están diciendo los compañeros, esto se iba construyendo desde hace muchos años y Facebook en 2014 fue cuando compró Oculus ya por más de 2.000 millones de dólares y evidentemente se venía construyendo todo este ecosistema desde hace muchos años. Al final el ser humano es social y creo que eso es lo más importante. Ya llevamos viviendo esta globalización gracias a la conexión en Internet y todo esto el metaverso solo hace más que fortalecer esa conexión más realista e inmersiva que es a través de los entornos 3D. Por eso también, relacionado con esta socialización que destacas, los ámbitos en los que más fuerte están pegando el metaverso ha sido, por un lado, la parte de los videojuegos, como comentaba Gabriel, ya que las personas relacionadas con este ámbito pues, suelen ser los early adopters de la innovación, y luego también los conciertos, que en el entorno musical es una de las áreas donde ya se está dando toda esa socialización y los usuarios se están encontrando en este metaverso para asistir a conciertos que físicamente sería muy difícil, no solo por logística, sino también económicamente. Entonces creo que lo más importante del metaverso es que hable nuevas líneas de negocio que hasta ahora pues, no podríamos haber imaginado.
Yo creo que sin duda la interconexión es algo muy, muy potente y muy necesario dentro de toda esta evolución. Nosotros en Vodafone, cuando estábamos diseñando el metaverso que hemos lanzado, hicimos algún estudio con clientes y los clientes nos decían que necesitaban poder conectarse con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos, que si no iban a poder conectarse con ellos, no les servía de nada hacer una experiencia de viaje o una experiencia de aprendizaje si no la iban a poder compartir. Entonces, yo creo que va a ser súper necesario que en toda esta evolución mantengamos esa interconexión. Y ahí yo creo que todavía la tecnología tiene que avanzar un poco para que esto pueda ser de forma masiva, que tú puedas pues conectarte a un concierto con muchísimas personas a la vez y que esto se haga de manera continua y que esté en nuestro día a día. Todavía nos queda un poquito a nivel tecnológico para estar ahí, pero bueno, estamos dando esos pasos. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, creo que hemos vivido ya una etapa, sobre todo en la pandemia, donde se ha experimentado mucho, sobre todo por la generación que va de los 8 años a los 20, ¿no? Que son todos los que se han movido en los protometaversos como Roblox o Fortnite, que esas interacciones sociales pues han servido para tener como una especie de nuevo campo de juego fuera de las redes sociales, ¿no? Que es ese mundo tridimensional donde ellos pues saltan, bailan, van a conciertos, de repente pues quedan en una zona y entonces de forma natural se ha creado como una especie de nueva plaza del pueblo, podríamos decir, ¿no? Como ese lugar donde la gente pues queda y a ver qué ocurre ese día, ¿no? Entonces tienes tus amigos en este mundo del metaverso y luego evidentemente los del mundo real que son pues, en otro momento, ¿no? Hay una cosa curiosa también es cuánto tiempo vamos a poder estar dentro de estos mundos, ¿no? Porque al igual que, por ejemplo, el móvil estás todo el día chequeándolo, ¿no? Y es adictivo, ¿no? Cada minuto. Yo creo que aquí la diferencia va a ser que es como que entras, la experiencia es muy intensa durante hora y media, vives con tus amigos pues un concierto o estar en una película, un juego, un escape room o lo que sea. Y entonces te satisface mucho como, pues como cuando has ido al cine, ¿no? A ver una película de 2, 3 horas y luego ya desconectar de ese metaverso y continuar con tus cosas del día a día. Yo creo que va a ir más por esa línea, porque no es tan de consumo corto, ¿no? Como son las redes sociales, que son nada, pues segundos, ¿no? Que chequeas a ver si tienes algún mensaje. Aquí estamos hablando de momentos completos, ¿no? Que hablas, estás expresándote, estás viendo ese concierto. Por ejemplo, lo que hemos trabajado con Meta en su parte de conciertos con Steve Aoki y varios grupos que hicimos pruebas, ¿no? De los primeros conciertos ahí dentro de su metaverso, la gente cuando se abrió la capa social y estar dentro de un metaverso viendo en este caso, por ejemplo, a Steve Aoki en un platillo volante, pues la gente aguantaba hora y media hasta que se gastaba la batería de la gafa directamente, ¿no? Y el componente siempre era social, el estar haciendo algo único que no puedes hacer en el mundo real y luego esa sensación de comunidad, ¿no? Que tienes. Gabriel. Pues a ver, yo parto de la base de que cualquier creación es una comunicación entre el creador de esa obra y el consumidor de la misma. Pero obviamente el ser humano es un ser social, entonces cualquier experiencia que viva, si la vive junto con otros, va a ser mucho más rica. Obviamente el estar en estos mundos que nos permiten, por ahora un poco, pero en un futuro seguro más, romper las leyes naturales de la física, del tiempo y esas cosas, pues nos va a permitir alcanzar unas interacciones mucho más ricas o diferentes o imposibles ahora mismo. Si cogiéramos cualquier ejemplo de mundo o metaverso, llamémoslo como queramos, como podría ser el VRChat, que es una simple aplicación para comentar, pues cada uno se expresa su identidad de una manera y de unas maneras que pues es que si lo ves ahora mismo en la calle no tendría sentido, pero al trasladarlo a un mundo virtual, esa libertad que nos permite definir a nosotros nuestras normas es increíble. Y obviamente, como digo, compartir es la base de todo esto. Comentabais que la pandemia ha podido ser uno de los acelerantes, digamos, pues a la hora de que esta tecnología empiece a conocerse siempre estoy hablando del gran público porque, como vosotros mismos habéis identificado, esto lleva ya unos años de trabajo detrás. Quería que reflexionaseis sobre o que me dijerais
¿qué creéis que ha aportado el hecho de que Facebook, si ha podido también ser otro de los acelerantes, haya hecho su anuncio y lo haya hecho además pues a lo grande, digamos? Esto ha podido ser también un acelerante de todo este proceso y ahora por eso vemos también muchas más empresas que se han decidido a dar el salto para algo que entiendo que llevaban trabajando ya un tiempo. ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis, os cedo el testigo en algún momento, ¿eh? Claro, Es que pues, Marta. Yo me sí animo, que... yo me animo. Pues a ver, yo quería comentar que aquí hay varios aceleradores. El por qué esto de repente está explotando, yo creo que se debe principalmente a 3 factores, ¿vale? El primero de ellos es la tecnología. Ahora por fin tenemos tecnologías como 5G o como Edge Computing que van a ayudar mucho a que toda esa computación que se hacía en el dispositivo ahora se pueda hacer en la nube o en el borde y eso lo que nos da es pues, la posibilidad de tener tiempo real y la posibilidad de descargar a los dispositivos de esa capacidad de computación, lo cual abarata los costes y también permite que los dispositivos se centren más en la parte de imagen y de vídeo, en la parte de calidad. Entonces, yo creo que por un lado hay un punto tecnológico que ahora mismo ya empieza a estar muy preparado para que todo esto vaya a escala masiva. Y luego el segundo factor para mí es el punto de la democratización. Y este punto viene dado por 2 subfactores, ¿no? Uno serían los dispositivos. Hace pocos años todos los dispositivos que había eran muy caros, muy poco ergonómicos. Tenías que tener tu batería enorme y vamos, que no era nada manejable. Y eso por fin está cambiando por lo que comentábamos, porque se abaratan costes y también porque grandes marcas como Facebook, como Apple, ya se están interesando por el desarrollo de estos dispositivos. Y el otro punto de la democratización es que vengan compañías como Facebook y se metan en este negocio, porque al final eso ayuda a que los clientes, a que los usuarios no vean esto como algo muy de nicho para aquel usuario más tecnológico, sino que lo vean que es para ellos, ¿no? Cuando llega Facebook y lo que te cuenta es que todo esto del metaverso te va a permitir relacionarte con los demás, cocinar, trabajar, jugar, y te baja casos de uso reales que tú tienes en tu día a día, pues lo que está haciendo es acercarte muchísimo toda esa tecnología a todos los usuarios, ¿no? De manera masiva. Entonces, este punto de la democratización está ocurriendo y a ello sí que creo que Facebook ha ayudado muchísimo, incluso al punto de divulgación, porque también hay mucho desconocimiento de todo este mundo. El desconocimiento suele traer también incluso miedo o incertidumbre. Y entonces cuando llegan agentes como Facebook y nos lo explican y nos lo bajan a detalle, pues todo eso ayuda, ¿no? a esta democratización. Y para mí el tercer factor clave en este despertar es sin duda la pandemia. ¿Por qué? Porque sí que la pandemia yo creo que nos ha generado una pequeña necesidad de tener un contacto con los demás de una manera diferente. Todos hemos descubierto el mundo de Zoom, de hacer cosas de forma virtual, de a lo mejor estar en tu casa encerrado y conectarte a un concierto, y eso es algo que antes ni siquiera se te ocurría. O sea, podías ver que existía, pero no pensabas que lo ibas a necesitar. Entonces, ese punto de necesidad está apareciendo. Y yo creo que son esos 3 factores los que están haciendo que todo esto empiece a explotar. Gabriel, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que obviamente la pandemia, como dice Marta, ha servido para abrir los ojos a mucha gente que era ausente a esta tecnología. Pero yo creo que la clave de todo de este boom ha sido la gente. Cierta gente, ¿vale? El tema de realidad virtual, que al final estos dispositivos son los que nos posibilitan en una mayor medida alcanzar estas experiencias, viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Entonces, cada granito de arena que ha aportado cada uno de esos investigadores, la gente en sí que ha apoyado, porque no olvidemos que el primer dispositivo así comercial que ha tenido un éxito, que fue Oculus Rift, que fue el que compró Facebook, luego llamada Meta, fue apoyado en un crowdfunding con una cantidad aberrante de dinero por particulares que veían esa necesidad, bueno, esa necesidad, esas ganas de probar algo diferente, que luego las empresas han visto que la gente quería eso y han ido detrás, obviamente, porque les interesa vender sus productos.
Pero yo creo que la clave de todo esto ha sido la gente, la voluntad de probar cosas nuevas, de compartir y de crear juntos. A mí me ¿Edgar? gustaría... Ah, Vale. ujú. Sí, no. Dale, Edgar. ¿Estás muteado, Edgar? Sí, no te escuchamos, Edgar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, creo que, bueno, que ha sido una serie de factores, por un lado, de pequeñas innovaciones que han ido llegando durante 2013 hasta ahora, como por ejemplo las Oculus, ¿no? Que fue el primer prototipo que de repente te llevaba a ese otro lugar de forma creíble, ¿no? Una vez que Facebook compra aquella empresa por 2.000 millones, empieza a invertir muchísimo dinero en I+D, que estaba totalmente digamos, en esa cocina, ¿no? Que lo íbamos viendo con pequeñas salidas, ¿no? Que iba mostrando, pero realmente estaba todo como una fase de muchos años de maduración, ¿no? Que ha habido, de hecho, tecnologías que han caído, empresas que han triunfado o que se han modificado. Entonces, bueno, de alguna forma fue tomando como una entidad propia hasta que fue madurando y tuvo una gran calidad a partir del momento en el que sale el primer Nokia, que le llamamos nosotros, que es las Oculus Quest 2, que es la primera gafa que ya era barata, no tenía cables y era totalmente autónoma, ¿no? Que tú entras, te la pones y entras directamente ya a ese mundo virtual. Ese fue uno de los cambios grandes, pero sobre todo yo creo que ocurre también por otro lado, no solo el de la innovación, sino también el de agotamiento de algo previo. Entonces yo creo que ese Internet que conocemos, ¿no? El de las páginas web, que ya hemos vivido, bueno, desde los 90, yo creo que ya las nuevas generaciones apenas lo utilizan, ¿no? Porque al final se ha convertido, no sé si os da la sensación, de que muchas de las páginas web realmente ya es como un campo de banners, ¿no? Que tienes que ir esquivando para encontrar la información. Entonces, la gente, evidentemente, pues eso ya no es útil para ellos. Se pasaron a las aplicaciones, que era un poco más comedido todo y más centrado a una única acción. Las aplicaciones han oversaturado hasta tal punto que hay millones y millones de aplicaciones que están ahí en el limbo. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que todas esas tecnologías ya van estando un poco como, vamos a decir, como súper exprimidas. Y entonces, paralelamente, venía este I+D madurando, aparece también el 5G, aparece también incluso toda la plataforma esta de criptomonedas, el blockchain, etcétera, y de repente todo este mundo toma sentido con la construcción del metaverso. Facebook lo que hace muy bien es utilizar toda esa capa que viene de múltiples tecnologías y contarla de forma sencilla, ¿vale? Porque cuando veías el vídeo de presentación, lo que nos pintó realmente no es que lo tengan ya, nos pintó una cosmovisión de ellos a 10 años prácticamente, pero estaba tan bien hecha y tan bien explicada que de repente esa palabra ha enganchado con la sociedad, ¿vale? Es muy importante que la palabra se llevaba utilizando en la ciencia ficción muchísimos años porque venía de un libro, pero siempre era como hablar de Matrix, ¿no? Era como algo que estaba ahí en el sector, nadie la utilizaba porque incluso sonaba un poco a distopía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se ha demostrado, y yo creo que Facebook lo habrá analizado muy bien, que metaverso es una palabra poderosa. Es como cuando se presentó el concepto de Internet, la red, ¿no? De repente la gente, que a lo mejor no sabía ni para qué valía Internet en aquel momento, pero dijo, vale, son cosas interconectadas en una red que interconecta a personas, lo compro y a partir de ahí se disparó en vertical. Yo creo que lo que ocurrió es eso, es tecnologías que han ido evolucionando y han tenido de repente ese momento perfecto de ola perfecta en las que todas casan, un agotamiento de ese mundo de Internet, aplicaciones, redes sociales incluso, ¿no? Que ya están en un punto de no evolución y Facebook lo ha visto y de repente ha subido en vertical porque además ha habido una aceptación de esa palabra que unifica todas estas tecnologías y la gente pues lo ha comprado. O sea, de alguna forma ha dicho, wow, suena bien y yo quiero entrar a ese sitio. Todavía, evidentemente, no está definido del todo y no sabemos cómo va a ser, pero si te remontas a la época de Internet, hay una entrevista muy famosa a Bill Gates en el que se le pregunta sobre Internet cuando todavía había 4 ordenadores conectados casi, que él decía que no creía en Internet. Dijo, no, Internet, sí, no creo en ello, no creo que entremos. Y entonces, a los pocos años, bueno, a pocos años no, a los meses tuvo que rectificar corriendo y reestructurar su compañía para meterse con Internet Explorer, ¿no? Entonces, hay un momento ya de aceptación de la sociedad. Cuando lo acepta la sociedad, las cosas suben en vertical a un nivel impresionante. Claro. Por lo menos ha demostrado que sabe rectificar a tiempo, ¿no? Sí. Pedro, adelante, que querías antes comentar algo. Sí, eso es. Quería enlazar con Gabriel porque él hablaba de la gente y quería conectarlo con el mercado, ¿no? Porque yo creo
que esa es la verdadera razón por la que todas las empresas están adentrándose en el metaverso, porque han visto un mercado completamente por explotar, pero que ya mueve unas cifras de valores brutales, ¿no? Y comentando, antes analizábamos que los videojuegos estaban los early adopters de este entorno del metaverso. El dinero que se mueve en el mundo de los videojuegos es fascinante, ¿no? Desde hace muchos años, y este es el siguiente gran paso, ¿no? Que van a dar las compañías para abarcar esa generación alfa y esa generación Z que están consumiendo sus ahorros y la propina de los padres en el entorno digital. Yo creo que ese es el chip que tenemos que cambiar y que comentaba al principio de esa transformación social. Las nuevas generaciones que vienen son completamente diferentes a las nuestras y son ya parte de ellas 100% digitales. Por tanto, están acostumbrados a ejecutar muchas de esas interacciones dentro del entorno virtual. Y el mejor ejemplo también es el caso de los NFTs, ¿no? Con muchos amigos que hablo que me dicen que no entienden nada de los NFTs, les pongo el ejemplo de nuestro coleccionismo con álbumes de cromos, ¿no? Donde nosotros nos gastábamos la propina en la tienda del barrio, del pueblo, donde comprábamos esos cromos para coleccionarlos. Las nuevas generaciones les sorprende igualmente que tú les digas que coleccionabas esos elementos en físico, ¿no? Cuando ellos les parece completamente alucinante porque están acostumbrados a moverse en este entorno digital. Entonces, creo que complementando esos 3 puntos que comentaba antes Marta al inicio, creo que lo más importante es el mercado y el negocio, porque hay unas generaciones que son 100% digitales, que consumen en estos entornos, y al final las compañías lo que buscan son esas nuevas fuentes de ingreso o nuevos modelos de negocios que les permitan seguir creciendo. Y en el caso de Facebook, como comentaba Edgar, pues evidentemente tiene un modelo que se está quedando obsoleto como es Facebook, y ha hecho compras estratégicas como WhatsApp o Instagram, o hizo con Oculus en su día, y ahora realmente, gracias a esa democratización que comentaba también Marta, de reducir el precio de los dispositivos, pues evidentemente Facebook ahora pasa de un modelo de software, por decirlo de alguna forma, por esa publicidad, a un modelo también de ingresos basado en el hardware, y por tanto te ofrece las 2 patas del negocio, que sin duda es algo muy inteligente por su parte. Hablabais en concreto del tema de las cifras astronómicas. El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs le pone cifra, habla de que tiene el potencial de este mercado rondaría los 8 billones con B de dólares, o sea, es más de 7 veces el tamaño de la economía española. Desde vuestro punto de vista, ¿qué posibilidades ofrece? Os pido ya casi incluso que miremos no tanto a estas primeras aproximaciones que se están dando, sino a dónde puede ponernos. Si queréis, por ejemplo, por empezar por Gabriel. Vale, pues sí, como comentaban hace un momento, los videojuegos ahora mismo ya han demostrado que productos digitales, meramente digitales, pueden mover más dinero que cine, música juntos. Al final es la industria de entretenimiento que más músculo tiene, podríamos decir. Va asociado también a hardware, software. Y esto al final, al llevarlo a metaverso, es escalarlo todavía más, hacerlo llegar a más gente, y que ahora dices, no, pues me voy a comprar unas deportivas caras, pues a lo mejor te compras unas normales para el día a día, pero te gastas 100 euros en una skin de deportivas para salir en el metaverso. Entonces, las cifras son complicadas de medir. A ver, nos reímos, pero que es que esto ya se hace, ¿sabes? La gente compra una skin de un muñeco que dices, qué tontería, pero que cuesta una cantidad de dinero descomunal. Y las cifras, como decía, es que es imposible calcularlas, porque al final ahí va a haber una nueva libertad también, es más difícil controlar por tema de mercados y eso. Entonces, a ver, dejémonos sorprender un poco, pero que tampoco se desmadre demasiado. Yo creo Marta. que las cifras no van muy desencaminadas. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero lo que sí que está claro es que hay algunas industrias que se van a ver totalmente impactadas por todo esto, ¿no? Una de ellas yo creo que es el sector retail. En el sector retail hay una oportunidad enorme de hacer que la compra sea una experiencia totalmente diferente. Pensad que el sector retail mueve muchísimos millones de euros.
Y es algo que es una evolución natural que vaya por ahí, ¿no? Y otra industria que yo creo que se va a ver muy impactada es la del entretenimiento, no solo relacionado con el mundo del gaming, que obviamente es el ámbito natural para que esto comience, sino también, por ejemplo, toda la industria audiovisual. Comentábamos, ¿no?, que hay un caso claro con conciertos, pero ya no hay que pensar solo en conciertos, sino en todo tipo de espectáculos que se puedan retransmitir de forma virtual. O, por ejemplo, Netflix, Amazon, todos los grandes proveedores de contenido acabarán evolucionando para tener experiencias también en realidad virtual o que puedas interaccionar con sus personajes. Por ahí hay muchos millones que se van a mover. Y luego tenemos también el turismo. En el turismo hay una oportunidad también clarísima y en España en concreto, que somos un país súper rico en turismo, estoy segura de que va a haber mucha evolución hacia el mundo del metaverso relacionado con turismo y por eso a mí los 8 billones no se me antojan muy descabellados, la verdad. Yo creo que sí que vamos a llegar a esas cifras. Pedro. ¿Has dicho Edgar o Pedro? Pedro, adelante. Vale, genial. Bueno, yo creo que desde luego, como comenta Marta, es difícil tener esa bola de cristal y estimar hasta dónde va a llegar, pero si algo genera cierta tranquilidad, por decirlo de alguna forma, son las inversiones que están haciendo las grandes empresas en el sector, ¿no? Y evidentemente eso genera un ecosistema de confianza y de que el mercado realmente está por explotar y que hay muchas cosas por descubrir, ¿no? También cómo está cambiando y cómo puede transformar completamente las industrias. Realmente el mundo del cine, que hacía mención también Marta, o audiovisual, cómo las propias películas están pasando a que los usuarios a través de los videojuegos sean los propios protagonistas, ¿no? Y se genere un storytelling y una nueva forma de contar historias que pasa ya de esa pantalla de ser usuarios pasivos a ser realmente los protagonistas y los usuarios activos de estos entornos que vivimos. Entonces, yo creo que ese es el verdadero salto que puede provocar el metaverso y ese crecimiento a nivel de negocio brutal, porque dejamos de ser usuarios pasivos a ser usuarios activos. Y uno de los mejores ejemplos es Uncharted, ¿no? Que pasamos de un videojuego que ha tenido un éxito brutal en el consumidor y pasamos de ese videojuego al entorno audiovisual a través del cine, donde eso nos permite llegar también a un mercado mucho mayor. Ya lo hemos comentado antes también que el estado actual de lo que es el metaverso ligado a la realidad virtual y al número de dispositivos todavía es muy bajo, ¿no?, en comparación al volumen total de personas en el mundo. Y pues bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir viviendo esa transición y conforme este tipo de dispositivos vayan introduciéndose en todos los hogares, pues evidentemente la industria va a pegar un acelerón bestial y, como dice también Marta, esas cifras que se estiman me parecen que son totalmente alcanzables porque estamos en un estado muy incipiente todavía y el mercado que hay todavía por explotar es fascinante. Edgar. Sí, pues yo creo que efectivamente la tendencia es hacia esos números, sobre todo porque son en parte un poco los que mueve Internet, ¿no?, a nivel global. Y esto es una evolución del Internet. Hay síntomas, ¿no? Los síntomas, por un lado, está toda la inversión que se está haciendo de billones ya directamente de los grandes Apple, Disney. Disney hace poco, por ejemplo, presentaba ya a su director del metaverso, ¿no?, el que va a desarrollar todo esto. Pero empieza a haber cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, Unity es uno de los motores para crear el metaverso, que es uno de los más potentes. Es una empresa que en el 2013 estaba a punto de quebrar prácticamente porque era un motor indie pequeñito. Entra todo este mundo del metaverso en aquellos prototipos cuando empezamos y ellos empezaron a crecer, salen a bolsa hace unos pocos años y en esta vorágine, ¿no?, de cambios que está viendo, una empresa del metaverso que sería Unity, que es ese creador, ese programa de creación, ha comprado a Weta Digital, que es una empresa que hace películas como Avatar, ¿vale?, o El Señor de los Anillos, por 1,3 billones de dólares para traer todas esas tecnologías de hiperrealismo y del cine, digamos, al metaverso. Entonces es como el mundo al revés, ¿no?, que empieza ya a ver esas señales, como por ejemplo cuando el mundo online empezó a aventajar al mundo offline, ¿no?, que de repente había más ventas, por ejemplo, de coches, a lo mejor incluso
a través de la web, ¿no? Que en los propios concesionarios y cosas así. Esos síntomas ya empiezan a ocurrir, pero yo creo que sobre todo la gafacturación no solo va a ser el contenido, sino que va a haber una primera capa que es la infraestructura tecnológica, que es donde entra todo el tema del 5G, el render en la nube para que el metaverso se renderice en la nube y luego vaya a la gente, al usuario final, que evidentemente hay una guerra ahí no declarada, que tampoco se cuenta mucho, pero está ocurriendo, ¿no? Que están los grandes como Amazon, Nvidia, Microsoft, con toda esa capa, digamos, de arriba, ¿no? Luego estaría la del hardware, que ahora mismo está empezando, ¿vale? Porque hay pocos players realmente en el mercado con gafas preparadas ya para todo esto, pero iremos viendo cómo se van reduciendo cada vez más esas gafas hasta tal punto que serán un objeto de moda, ¿no? Será algo que lleves como pues unas Ray-Ban o lo que sea, ¿no? Y en eso está Apple, de hecho. Y luego estará evidentemente la capa ya de contenido y de cara al usuario, que es infinito, porque esto como toca todo, toca desde la parte ocio, pasando por la parte de entretenimiento más de videojuego, pasando por educación, ¿no? Hay universidades que están habiendo ya másters que tú los puedes puedes asistir en el metaverso, ¿no? Y pagas la matrícula con el mismo coste que en el mundo real, ¿no? Y lo único que te facilitan todo para que tú puedas ir en online, ¿no? Entonces, todo ese combo a día de hoy ya es un mundo de miles de millones. De hecho, Facebook en su área digamos, de ingresos en la parte virtual ya ha declarado que está en torno a los 3 billones de ingresos, o sea que hemos pasado de cero hace pocos años, ¿no? Porque era todo gasto básicamente, a una generación ya de 3 billones que irá creciendo evidentemente. Yo creo que sí, que es un mercado muy grande, pero no olvidemos el gran disruptor. O sea, todo esto que estamos viviendo está ya generando una economía enorme, 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 que nosotros la vemos a nuestro alrededor, pero lo hemos vivido con una fase de prototipos y un anuncio de Meta. Imaginaos cuando Apple, este año que se calcula, anuncie su estrategia, porque ellos están trabajando en una gafa de realidad mixta, que lo que va a abrir ya no solo es el metaverso 100% virtual de ir a otro metaverso, a otro lugar diferente, sino abre la posibilidad de que el metaverso conviva con el mundo real a escala 1:1 con tu casa, con tu ciudad o con tu oficina. Eso yo creo que va a ser incluso más potente todavía que ese metaverso que puedes estar 1 hora, 2 horas, porque el otro va a convivir contigo todo el día. Por eso esas estimaciones tan bestias, porque ese mundo que viene es el que nos va a permitir una capa más de contenidos que se va a ir sumando y va a traer muchísimas más opciones de económicas y de contenido que todavía no sabemos ni cómo van a ser, ¿no? Pero esto va a ocurrir este año. Entonces se va a juntar una ola perfecta entre lo virtual y lo mixto, que es la que va a generar pues una economía increíble. Y que un Apple se haya metido a ese nivel y Apple no dispara prototipos, no te dispara como visiones a 10 años y tal, sino que te lanza el producto y el viernes está en la tienda, eso ya está, va a ocurrir. Han contratado se han llevado al jefe de marketing de Meta, le han contratado a billetera y se lo han llevado a Apple para el lanzamiento del producto ya. Entonces hay que estar preparados porque realmente si esta locura que estamos viviendo ahora, que es una auténtica locura, dentro de unos meses, cuando ya todo este combo coexista, estamos en otra escala. O sea, hemos visto por ahora la patita de todo esto. Me parece interesante esto último que dices, porque es verdad que hay muchos analistas que inciden en la idea de que Apple todavía no ha entrado y que el momento en el que Apple haga su propio anuncio va a disparar todo este tema hacia otra dimensión. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba Marta, que lo ha llevado a cómo puede trasladarse pues, al sector del retail, al del turismo. Pero esto me genera una duda y es la siguiente. Si a la vez que se está produciendo un cierto proceso de democratización con el abaratamiento de los costes y la posibilidad de que la gente pueda acceder pues, a las gafas, por ejemplo, con mayor facilidad, si la llegada del metaverso no puede ampliar la brecha digital en dos sentidos. La brecha digital entre las grandes empresas y las pymes o pequeñas empresas, toda vez que el negocio empiece a desarrollarse también en este ámbito, y luego, evidentemente, la brecha a nivel generacional. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues si quieres yo te doy mi visión haciendo alusión a... Vale, a ver, la brecha digital la brecha entre empresas grandes y pequeñas, yo ahí justo lo veo al revés. Creo que esto es una oportunidad enorme para las empresas pequeñas, siempre y cuando haya players en el mercado que lo faciliten, ¿no? Justo nosotros desde Vodafone vemos que hay un espacio, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros como telco podemos ocupar, que es
es facilitar los elementos para que esas pequeñas empresas y esos desarrolladores pues desarrollen su actividad y hagan esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque esta industria es una industria súper fragmentada, hay millones de pequeños players haciendo pues algunos innovaciones en la parte de contenido, otro en la parte de estandarización de APIs, otros en infraestructura, otros en una tecnología en concreta de reconocimiento facial, hay muchísimas. ¿Qué necesitan estas pequeñas empresas? Necesitan infraestructura y necesitan llegada, ¿no? El poder llegar al público masivo. Entonces yo creo que si hay players como las telco o como un Facebook, un Microsoft, que ayudan a construir esa capa intermedia, esto será un escenario en el que todas esas pequeñas empresas sí que puedan desarrollarse, con lo cual lo veo una oportunidad. Y en cuanto a la brecha, por ejemplo, para personas mayores, ahí sí que hay un riesgo y yo creo que eso sí que está en nosotros, en los creadores del metaverso, conseguir que no sea así. ¿Cómo? Pues haciéndolo fácil. Realmente la usabilidad es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en un móvil que una persona mayor pueda tener un avatar de su nieto que le va recordando que se tiene que tomar las pastillas, por ejemplo, o que pueda sentir que le ve, pues es algo que a ellos les va a interesar. O sea, por fin la tecnología es algo que les puede interesar, porque les puede traer casos de uso que conectan con sus emociones. Pero hay que hacerlo muy sencillo, es decir, que ese proceso, que esa experiencia de usuario sea facilísima, con botones muy intuitivos, y si lo hacemos así, yo creo que ahí también hay una pequeña oportunidad de acercarles a este mundo tecnológico y también de conseguir que hagan cosas que quizá ya no harían, ¿no? Por ejemplo, viajar. Hay personas mayores que ya por cansancio o por su forma de vida, pues no se van a ir a Nueva York, no van a subir nunca a un rascacielos. Pero si somos capaces de ponerles unas gafas de realidad virtual y que vivan cómo sería estar en el rascacielos más alto de Nueva York, pues vamos a conseguir que tengan experiencias únicas. Entonces, también veo ahí una pequeña oportunidad, pero efectivamente hay un riesgo y yo creo que es importante que trabajemos bien la usabilidad. Adelante, no sé si Pedro, por ejemplo, ¿quieres comentar algo? No, con esto que comenta Marta, nosotros sí que tenemos un caso de éxito que fue fascinante en esta conexión generacional que comenta y creo que es la clave de este salto que vamos a dar como sociedad. Bueno, con la cancelación de las fiestas patronales en Zaragoza desarrollamos la ofrenda virtual de flores que permitió a las personas pues, cumplir con el acto más importante de nuestra ciudad, ¿no? Que era el llevar flores a la Virgen, y en ese momento se dieron actos muy bonitos porque los hijos más jóvenes a sus padres ayudaban a introducirse en este metaverso web para llevar las flores a la Virgen, ¿no? Y se dieron momentos súper bonitos donde los más ancianos se emocionaban, los hijos también de ver a sus padres introducirse en el metaverso y poder cumplir este acto. Y bueno, pues es fascinante estos encuentros que puede provocar el metaverso, y coincido también con Marta en que la responsabilidad la tenemos las marcas, los desarrolladores y las empresas que estamos construyendo este nuevo metaverso, ¿no? Y creo que también debemos aprender de los errores que se han podido cometer en la construcción de Internet cuando nadie conocía realmente las tripas de cómo funcionaba, pero hoy en día sí que conocemos todo el funcionamiento que tenemos en este Internet y en lo que debe ser el metaverso, y por eso también desde Imascoro intentamos siempre poner por delante los valores humanos y hacer especial hincapié en que al final la ética y los valores deben estar por delante de cualquier ámbito tecnológico, y por eso creo que debemos poner foco en estos valores humanos. Y cuando se habla de si el metaverso nos va a llevar al fin del mundo, como podría ser el entorno apocalíptico que se muestra en Ready Player One, pues creo que el problema no es la tecnología, el problema es el ser humano, y por eso el mensaje que debemos lanzar constantemente, ya no a los adultos o a los más mayores, sino a los más pequeños, de realmente cómo debemos hacer las cosas y también advertirles de los peligros que puede desembocar todo esto. Por eso
creo que la educación digital, tanto para los más pequeños como para los más mayores, como has comentado, va a ser determinante en este nuevo contexto que cambia completamente la forma de relacionarnos. Edgar. Pues yo creo que una parte muy interesante de estas tecnologías, que lo hemos testado mucho desde el inicio, de hecho, es que son muy naturales. Realmente Internet es más complejo que el metaverso. ¿Por qué? Porque aquí, como tus manos están dentro, tú te desplazas, te puedes mover, ¿no? Físicamente, pues casi todas las acciones que tú haces dentro del metaverso pues son muy parecidas en muchos casos a las del mundo real. Entonces hemos visto pues gente muy mayor pues abriendo puertas, abriendo, no sé, tocando, cogiendo elementos, ¿no? Y poniéndolos de un lado a otro y sin haberle explicado absolutamente nada de cómo funcionaba aquello, ¿no? Simplemente decías, este botón, ¿no? Es el que hace la acción, lo entendían y hacia adentro, ¿no? Yo creo que Internet es mucho más complejo, ¿no? Porque al final tiene pues un montón de interacciones posibles, scrolls, luego de repente aparecen las tablets, cambia todo, gestos raros. Aquí no, aquí es muy parecido a la realidad. Entonces yo creo que en esa línea va a ser muy interesante. En cuanto a la parte de pequeña empresa, gran empresa, un poco de cómo va a ser de accesible para todos, esto se ha construido con pequeñas empresas, realmente. O sea, el metaverso viene porque pequeñas empresas como Oculus en aquel momento, que era tres amigos prácticamente, que abrían un crowdfunding para esa gafa que estaba destronando a todos los gigantes que habían invertido millones y millones previamente en las décadas pasadas para intentar llegar a la realidad virtual, pues con ese pequeño grupo, de repente, gracias a crowdfunding, conseguían ese hito, ¿no? Y la mayoría de inventos que van a salir y que están saliendo dentro de todo esto es porque los gigantes están comprando pequeñas empresas, ¿no? Son pequeñas empresas que tienen nichos muy controlados por de óptica, de contenidos, etcétera. Por ejemplo, Apple ha comprado 40 empresas pequeñas para tener el refuerzo, digamos, tecnológico y no nació de su departamento de I+D. No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el que gana aquí no es el grande, es el rápido, ¿vale? El que tiene una capacidad de, digamos, de adaptación al cambio, ya no de años, como era antes, o de décadas, como era antiguamente, sino ahora es de meses. Estamos hablando de que cada 6 meses van a ocurrir cosas, tienes que estar con esa ola y de alguna forma el rápido y el ágil va a ganar muy por encima del grande, porque aquí sobre todo es un tema de ir paralelamente a lo que va a ir ocurriendo. Entonces, claro, imaginaros de repente todos esos billones, ¿no?, que se están invirtiendo ahora mismo en cosas que van a salir en los próximos meses o años. Cada día va a haber un impacto, o sea, cada día va a haber una novedad, un metaverso nuevo, una aplicación que de repente te permite hacer una cosa nueva en el metaverso. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para ser muy modulares y ir a esa velocidad y no tener, sobre todo, corsés, ¿no?, que de alguna forma nos impidan ir a esa velocidad. Yo creo que es la década, vamos a llamar, a partir de ahora, a esta que viene, ¿no?, en la que los pequeños con gran inteligencia pueden lograr que este mercado funcione. El grande lo que irá es abriendo la alfombra roja para que esos pequeños puedan desarrollarla a una escala grande cuando funcione, ¿no? Cuando tu pequeña cosa que en tu área pequeña está funcionando, ellos te ponen la alfombra roja de repente, pues porque han comprado tu empresa o porque lo que sea, para que se dispare. Eso está ocurriendo así. De hecho, tenemos desarrolladores en España como Luca Mefisto, que trabaja con nosotros, que trabaja también con Meta, y él está haciendo toda la parte de interacciones dentro de Meta, de cómo aparecen tus manos, agarras cosas, y está en Granada. Él, ¿no? Entonces está en un entorno pequeñito, de mucha innovación, él tiene libertad y a partir de ahí el grande es el que te lo escala luego a otro nivel. Yo creo que va a ir por esa línea. No va a ser todo como antes, ¿no?, que eran patentes cerradas que de repente estaban en departamentos de I+D, sino que es un tema de colaboración pura y dura. ¿Y Gabriel? Pues a ver, por el lado de empresa, como dice Edgar, el pequeño es al final el que innova porque es el que tiene que demostrar que ofrece algo diferente y es muy complicado competir con las grandes empresas en ofrecer un producto grande, entonces ofreces la diferencia. Luego ya pues las grandes son las que al final ofrecen ese empuje, ese liderazgo que hace pues, que se convierta en una rueda que sigue girando. Ahora, recordando lo que ha dicho Pedro también, yo lo que veo que la brecha por edad, a ver, yo tengo aquí las gafas, las tengo aquí a mi lado, de hecho, se lo he puesto a mi abuela que tiene 80 y muchos años, ¿vale? Y las interacciones son mucho más naturales, es todo mucho más sencillo. También nos queda mucho por desarrollar para que sea todavía más accesible,
pero se nota que es mucho más fácil que un móvil, que una tablet, que Internet, ¿vale? Esto no se queda ahí. Pero a mí igualmente me gustaría recordar, y de hecho me venía a la cabeza algo que es de los años 90, que no sé si alguien habrá escuchado, que es la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que nos hablaba, es un documento que iniciaron pues del movimiento hacker que hubo por aquella época y tal. Y cuando se inició Internet, que se veía una democratización, se veía que aquello pues era para la gente y lo que pretendían era crear un mundo mucho más justo y mucho más humano. Y creo que tenemos una nueva oportunidad de llegar ahí y tenemos que remar todos por esos valores que nos permitan que todo el mundo disfrute, que remar por la igualdad y porque todo sea, pues como dice ese documento, que me gustaría que leyerais porque es bastante enriquecedor. Pues tomamos nota de este documento. Os quería preguntar, vosotros que estáis detrás de la parte tecnológica y que conocéis bien cómo se está desarrollando todo, ¿qué os parece cuando hay quienes advierten de que estamos ante una nueva burbuja? ¿Realmente esto es así? ¿Puede acabar muriendo de éxito? ¿O creéis que hablar de burbuja relacionado con el metaverso, con toda la tecnología y todo el desarrollo que lleva detrás, es casi como un imposible? Yo, si Adelante, queréis, Pedro. vuelvo a ponerme el primero. El metaverso tenemos que tener en cuenta que es un ecosistema, como hemos ido hablando, de diferentes actores, ¿no? Y evidentemente la industria va mucho más allá de lo que el usuario final puede tener preestablecido, ¿no? Que esa experiencia tridimensional a través de gafas, ¿no? Dentro del metaverso, una rama muy importante es la tecnología blockchain, ¿no? Que permita esa descentralización y esa interoperabilidad, ligado también con un nuevo concepto de Web3, donde entran pues, muchos factores, como ya se han citado, como es la parte de 5G y de infraestructura, que va a poder hacer más inmediata toda esta industria. Con esta pregunta que haces, también me vienen a la mente nuevas ideas de negocio, como estos satélites espaciales, ¿no? De Elon Musk, que va a permitir que llegue Internet a cualquier mundo del planeta, ¿no? A cualquier lugar del planeta. Entonces creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que creemos que es el metaverso y realmente tener esa concepción de que el metaverso es un ecosistema de muchos otros factores donde interviene el hardware, el software, la infraestructura, y al final por eso es una industria que va a seguir generando muchos miles de millones, y por eso, como decía antes también, la tranquilidad que puede generar que esto no es una burbuja es que los grandes referentes tecnológicos a nivel internacional están realizando movimientos estratégicos bestiales, adquiriendo esas empresas que comentaba Edgar, que pueden ser grandes o pequeñas, porque Microsoft acaba de comprar Activision por 67.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, realmente las inversiones que se están haciendo yo creo que demuestran que esto no se trata de ninguna burbuja, que se trata de un cambio brutal, disruptivo en lo que es el contexto humano. Y yo lo que digo siempre también, no sé hasta dónde va a llegar el cambio, pero creo que sí que, tanto a nivel personal como a nivel profesional, el metaverso va a cambiar muchas de las formas en las que estamos acostumbrados a relacionarnos, y por eso creo que todo el mundo debe tener esa apertura mental para visualizar que esto es un cambio disruptivo en el ser humano. Y luego también con esto que comentas, que es cierto que al final la prensa y los medios de comunicación siempre buscan, ¿no? Esos hypes, ¿no? Con el que apoyarse para ponerse de moda, y las marcas tampoco y las empresas lo favorecemos, ¿no? Porque ahora estamos viendo infinidad de titulares, ¿no? De que tal empresa entra en el metaverso, tal marca entra en el metaverso, y creo que eso es realmente el sentimiento que está provocando esta visión de burbuja, porque es también lo que está viendo el público en general, ¿no? Pero muchos de ellos no saben todos estos movimientos estratégicos que se están haciendo por la parte de atrás desde hace muchos años. Apple compró Meta en 2015, que era una de las principales empresas de realidad aumentada, y nadie sabe nada porque la integra en su industria, ¿no? Pero Apple lleva trabajando en todo esto desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que tiene esa visión más oculta, ¿no? Y Facebook lo mismo. Facebook sí que ha comunicado más las industrias. Entonces, bueno, yo creo que
ese hype que se ha generado por los medios de comunicación, por toda esa ansiedad de las marcas de no quedarse fuera, que es normal que surja esa visión más pesimista, pero vamos, por todo lo que se está construyendo, lo que ya se lleva construido y a través de estos movimientos lo que se percibe que se va a construir, yo creo que es realmente un cambio disruptivo y que es la evolución que hemos comentado de Internet y que supone un cambio generacional brutal. Marta, ¿tú cómo lo ves? Pues yo estoy totalmente de acuerdo y si acaso en lo que podría haber un poco de burbuja es en todo el tema de cómo se va a monetizar y cómo va a ser la economía dentro del metaverso, porque sí que está habiendo mucha especulación con la compra de, de terrenos virtuales y, y yo creo que ahí sí que es cierto que quizá estamos pensando que esto va a ser a nivel económico, que va a mover mucha más criptomoneda de la que a lo mejor va a mover, ¿no? Sí que es cierto que al final en el mundo virtual tenemos una cosa que es que no hay escasez, porque tú puedes multiplicar todas las veces que quieras estos activos digitales. Entonces, la tenemos que generar y para eso también utilizamos los NFTs, ¿no? Para ser capaces de mantener un sistema económico ahí dentro. Pero de ahí a que se imponga la criptomoneda y que visualicemos el futuro comprando todo, pues bolsos, zapatillas, todo en online con criptomoneda, yo creo que aún la sociedad no está en ese punto. Yo creo incluso que durante un tiempo largo va a convivir la moneda de curso real, el dólar, el euro, tal, de curso legal, va a convivir con todo este escenario, que probablemente tú puedas pagar 3 euros y cambiarlos en créditos y con esos créditos pues hacer experiencias dentro del metaverso. Porque sí que creo que hay una barrera aún para que la sociedad pase a utilizar la moneda virtual como moneda habitual. Entonces ahí sí que veo un poquito de hype, de burbuja. Pero en lo que es el metaverso, no. En lo que es el metaverso, yo creo que ya se está viendo que es la evolución natural de Internet y que es algo que no se puede frenar. O sea, que ahí seguro que vamos para adelante. Gabriel, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, voy a disentir un poco. Yo creo que el movimiento burbuja al final es algo habitual en los nuevos mercados. Eso no implica que vaya a desaparecer. Quiero decir, Internet fue una burbuja. Las casas han sido una burbuja. No por ello han desaparecido Internet en las casas. ¿Y qué narices? Si nos remontamos a la primera burbuja de los tulipanes aquella en Holanda, se siguen vendiendo tulipanes, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que vaya a desaparecer ni mucho menos. Ahora bien, el movimiento de burbuja yo creo que es un proceso natural porque obviamente se empieza a meter los innovadores, la gente que empieza a ver mercado y luego llega gente tarde. Es lo que hay, ¿vale? Y esa gente que llega tarde suele ser una masa grande y son los que acaban perdiendo algo. Pero luego se estabiliza la cosa y ya yo creo que ahí llegaremos y sin ningún problema, porque eso, pero es una evolución natural de la tecnología, de Internet y de las interacciones sociales. Entonces, yo creo que por ese lado bien. Ahora, el tema NFTs, criptomonedas, tal, es muy delicado ahora mismo. Tiene unas implicaciones pues, éticas por un lado y por otro lado también de temas de medio ambiente y demás, que necesita madurar mucho por ahora para que se considere, o por lo menos por la población general, se considere algo viable. Porque la visión que hay ahora mismo de la gente de a pie sobre ese aspecto es bastante negativa. Edgar, en tu caso, ¿estás más próximo a esta última visión que nos ha expresado Gabriel o a esta última opinión? Bueno, yo creo que sobre todo, más que burbuja, ¿no? Porque la burbuja siempre es como algo que explota y de repente se derrumba hacia todo, hacia debajo, ¿vale? Que eso ocurre en crisis muy gordas, ¿vale? O sea, yo creo que aquí lo que sí que ha habido desde el principio, que eso es súper positivo realmente, es lo que le llamamos el darwinismo, ¿no? O sea, al final es un concepto superior al que hay que llegar, que es ese metaverso. Entonces, en esa carrera pues hay aproximaciones de millones de tipos, ¿no? A través de las criptomonedas, a través del hardware. Hemos visto gafas de cartón, por ejemplo, hace años, ¿no? Que eso desapareció ya porque no funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Que son como, más que una gran burbuja, son como pequeñas
burbujitas que han ido explotando y que lo que van haciendo es que haya ido creciendo durante estos años de forma súper sostenible. O sea, que lo que funciona sobrevive, ¿no? Entonces, la base en la que partimos ahora ya para construcción del metaverso en 2020 es muy sólida gracias a ese darwinismo que ocurrió desde el 2013 que ha sido salvaje. O sea, realmente pues yo podía ver gráficos de aquella época, por ejemplo, de startups, ¿no? De todo este mundo y las que han sobrevivido a día de hoy, y hay a lo mejor un 80-90% que ya no existen. ¿Pero por qué? Porque luego se fusionaron con otras, aparecieron por otro lado con otro nombre, y al final ese darwinismo es el que ha permitido un poco ir mejorando el producto entre todos, ¿no? Entonces yo creo que la solidez que tiene a día de hoy el metaverso es intocable ya. O sea, hay una base que funciona, que existe, que el metaverso pues entrar ya en unas pequeñas interacciones parecidas a lo que va a ser el metaverso dentro de unos años y que son muy buenas ya. O sea, que realmente ya generan compras, generan dinero. Por ejemplo, en Corea del Sur tenemos experimentos ya que está viendo allí de plataformas que tienen millones de usuarios, ¿no? Por ejemplo, Zepeto, que es un proto-metaverso también muy divertido, tipo moda, pues hay ventas de ítems virtuales que aquí en el mundo occidental no lo vemos tanto, pero allí hay prendas de ropa que pueden estar facturando millones y millones en pequeñas ventas de 1 euro y cosas así, ¿no? Entonces, esa plataforma ya se ha depurado, podríamos decir. Ahora habrá, evidentemente, una depuración de esta nueva fase ya más profesionalizada, pero ya no a un nivel tanto de chiquititos, sino entre los grandes, a ver quién mueve más la balanza hacia un lado o hacia otro. Y de hecho tenemos síntomas, por ejemplo, como Microsoft, que ha dicho abandono el hardware, porque ellos se habían metido en hardware de todo esto, y han dicho no, vamos a ir al software. Entonces ahora, por ejemplo, hay una guerra que es quién va a dominar los sistemas operativos del metaverso. ¿Quién está ahí? Google, Microsoft, Apple y Facebook. Entonces habrá una guerra, habrá un darwinismo, habrá uno que se impondrá sobre el otro, Apple irá por otro lado a su bola, como siempre. Y entonces llegará un momento al final que esos pequeños, ¿no? Esa competitividad, pasemos al siguiente nivel, ¿vale? Hemos pasado de ese nivel prototipo a un nivel base muy bueno y ahora iremos a quién son los grandes de verdad que dominan todo esto. Y ahí están los grandes. O sea, ahora ya es un tema de Disney contra Apple, Apple contra Microsoft. Y luego todos los pequeñitos que han sobrevivido ayudando a todo eso. Entonces, es imposible que haya burbuja, sobre todo porque tendría que ser totalmente transversal a todos los ecosistemas que existen en la tecnología, todos. O sea, desde el cloud, pasando por el tema de las transacciones monetarias, las criptomonedas, pasando por el software de entretenimiento. Entonces, eso no se puede dar. Lo único que sí que va a haber es una especie de exceso de hype, pero un poco por eso, ¿no? Porque pues al final un poco en la noticia, ¿no? En la prensa, pues al final es algo sobre lo que hablar, pero luego de repente dentro de 3 semanas puede haber otro tema y esto vuelve a su sitio, digamos, de construcción tranquila, ¿no? Y yo creo que sí, que ya va para adelante, ya no... Se ha aprendido mucho también de la época .com, porque aquello fue una auténtica locura, yo lo viví, y en este caso se filtra mucho, o sea, se ve que es útil y si algo en 3-4 meses no ha funcionado, se saca de la carrera y termina pues parado o archivado, digamos. Y bien, yo creo que no va a haber burbuja, pero en esa otra parte de criptomonedas sí, ¿vale? Porque es verdad que hay una auténtica locura con el tema de los NFTs, se está empezando a duplicar NFTs para que se revendan, empieza a haber ya un poco un mundo muy especulativo que no sé muy bien dónde va a terminar, pero bueno, tendrá su filtro y llegará un momento que, por ejemplo, aparezcan seguramente plataformas que filtren lo que es bueno y de lo que es malo, porque ahora mismo es pues una selva. Entonces ya está empezando a haber plataformas de esas, ¿no? Que curan el contenido y te dicen, esto sí es un NFT de verdad y está firmado por el artista, que hace poco conocí a unos, por ejemplo, que lo hacían muy bien. Entonces esas plataformas pues irán poniendo orden en un campo ahora mismo de minas tremendo, ¿no? Que hay ahí. Pero bueno, es parte porque son su tecnología, todo este mundo más hacia la parte transaccional, está en esa fase todavía de darwinismo puro, a ver quién sobrevive, qué criptomoneda sobrevive. Hay miles de criptomonedas ya por todos lados, hasta de famosos, ¿no? Que tienen ya su propia criptomoneda. Entonces, evidentemente habrá una criba y quedarán 10, ¿vale? Pero bueno, bien, luego llega un momento que se profesionalizará, se aportará todo ese filtro ya al metaverso y se irá construyendo, pero no es burbuja por ningún lado. O sea, lleva mucha seriedad, hay mucha inversión de verdad, los grandes están metidos, hay muchas mentes con mucha capacidad detrás
y el usuario lo está aceptando, que eso es lo rico, ¿no? Por ejemplo, el Oculus ha vendido estas navidades más que la propia Xbox, ¿vale? Entonces, eso son ventas, eso no hay burbuja ahí por ningún lado. Claro. Os pediré para terminar esta jornada pues algún tipo de conclusión, pero antes no me resisto a pediros que os pongáis las gafas, no de realidad aumentada, no de realidad virtual, sino las gafas de usuario. Si os veis a vosotros mismos de aquí a 5 años, ¿cómo os gustaría estar utilizando el metaverso? Digo 5 por decir una cifra, porque a la rapidez a la que va esto, creo que ya dentro de 5 años vamos a estar en un punto completamente distinto al que estamos ahora. ¿Dónde os veis como usuarios? ¿Qué os gustaría estar haciendo? Yo, si queréis, me lanzo también, que es un tema que no hemos comentado dentro de la industria y que para mí es el verdadero salto que tiene que dar la tecnología, y es el sentir, ¿no? Por eso yo creo que los sistemas ápticos, que es un tema que no hemos comentado, van a ser muy importantes y relevantes en esta evolución del metaverso, y hay empresas españolas también que están liderando este desarrollo de trajes con los que vas a sentir lo que ocurre en los mundos virtuales. Y creo que eso es fascinante y que va a ser determinante en esta evolución de los 5 años. Y a nivel de usuario, creo que esa idea es la que más me fascina, el cómo a través de estos trajes ápticos vamos a poder sentir la tecnología y realmente hacer mucho más inmersiva, porque en la actualidad nos colocamos las gafas, disfrutamos, pero no sentimos. Y creo que ese salto que nos pueden dar los sistemas ápticos creo que es fascinante, y particularmente como usuario es algo que me apasiona. Marta, ¿cómo te ves dentro de 5 años como usuaria en el mundo ideal del metaverso? Pues yo coincido con que la ropa áptica va a ser un cambio total, porque poder ponerte una camiseta y encontrarte con alguien a quien hace muchísimo que no ves, que está en otro país, y darte un abrazo y sentirlo, creo que es algo que va a marcar la diferencia. Pero yo como me veo, yo me veo viajando, porque a mí me encanta viajar. Entonces estoy segura que dentro de 5 años pasaré un montón de tiempo viendo sitios del mundo, pues yo que sé, volando por el Gran Cañón, en un safari y tal, pero todo de manera virtual, pues para probar un poco la experiencia y también para evadirme, ¿no? Sí que me veo usándolo en formato viajes. Gabriel, ¿tú cómo te ves usándolo? Pues a ver, yo no me veo solo a 5 años, me veo a muchos más, sinceramente. A Como 5 punto años, de partida lo he a dicho, 5 años, obviamente me veo, pues como dicen, tema de áptico para tener más sensaciones, seguimiento de ojos, seguimiento de manos, etcétera, para que sea todavía más natural. A futuro, pues ojalá sea Matrix, me siento en un sitio y me salto todas las leyes del mundo conocido. Y obviamente yo como jugador que soy, como creador de contenido, es que vivir experiencias como siempre he hecho, y a unos niveles todavía mucho más altos. Edgar. Pues yo creo que en los próximos 5 años lo que va a haber sobre todo es la posibilidad de salto entre metaversos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ahora mismo son un poco más aislados, ¿no? Cada uno es su micromundo, pero en algún momento muy breve, de hecho, en muy poco tiempo, tú podrás, digamos, ese avatar, ese usuario que tú tienes con una wallet asociada, ir saltando de un metaverso a otro, seguramente a través del uso de la blockchain. Entonces, en ese momento ya habrá buscadores en el que tú digas, ya no voy a un metaverso todo el rato y estoy en ese metaverso, sino que buscarás una actividad. Entonces, en ese buscador dirás conciertos, y de repente dirán, hoy hay pues concierto en Nueva York, en el de Vodafone, por ejemplo, puede ser otro, y entonces elegirás la actividad, agregarás a tus amigos y entras, ¿vale? Esa simplicidad es la que creo que va a hacer que todo esto triunfe a lo bestia, porque mejorará, digamos, la experiencia de usuario. Llega el fin de semana, al igual que me he visto ya la serie Netflix y mi peliculilla, ¿no? del fin de semana, pues digo, voy a hacer la actividad del metaverso, ¿no? Entonces la actividad del metaverso pues será 1 hora, 2 horas, en la que de repente hagas algo totalmente increíble con gente nueva o gente que ya conoces, pero ya en un mundo que te ofrecerá un montón de posibilidades, desde ser parte de un metaverso de Star Wars como el que está creando Disney, como por ejemplo de repente irte pues un parque de atracciones que te vas a tirar ahí en algo de adrenalina pura.
Yo creo que va a ir un poco por ahí. Entonces, cuando llegue ese punto en el que ya hay todo un mundo entero al que tú puedas ir saltando de un lado, y tengas esa sensación de exploración, ¿no? De salto, pego un salto, me voy a otro planeta, ¿no? Como sería un poco el dibujo. Yo creo que cuando llegue eso, el usuario va a decir, ahora sí es el nuevo Internet, ¿vale? Ahora mismo son eso, son pequeños softwares separados, pero que están marcando las bases. Falta esa interconexión, pero que es que está ya trabajándose, ¿vale? Yo creo que va a ocurrir eso el año que viene. Yo creo que va a ser la guerra un poco de la interconexión y quién gana en esa parte de sistema operativo que te interconecta con todo y habrá protocolos que ya nos permitan compartir esos avatares de un metaverso a otro, que ya empieza a haber algunas pruebas también. Pero bueno, estamos ahí en esas reuniones, de hecho, también, que es muy bonito porque los que estamos dentro formamos parte de esa historia. O sea, estamos en esas reuniones con esta empresa startup de tal sitio, pues el otro Meta que nos cuenta de repente un poco los planes que va a tener para los próximos meses para que estemos en un proyecto con ellos y cosas así. Entonces es muy bonito porque realmente se está construyendo realmente desde un montón de gente y entonces todas esas ideas a 5 años se están trabajando ahora. Entonces yo creo que llegará a ese punto, ¿no? Ese punto del Google, ¿no? Que llegará a ese momento que digas, vale, Internet no solo es una página de Yahoo, es un mundo, universo en el que yo puedo ir a cualquier lado en microsegundos. Cuando eso ¿Y llegue... dónde estarás? En esos, cuando puedas ir a cualquier lado. Pues yo mi idea es justo lo que estoy haciendo ahora, que es, yo vivo ahora mismo en Toledo rodeado de pajaritos, como digo yo, gracias al metaverso. O sea, nosotros trabajamos cada uno en su estudio, totalmente deslocalizados, y el metaverso nos ha permitido trabajar con marcas enormes a nivel mundial como Inditex, Vodafone o Meta o Disney, ¿no? También trabajamos. Y, y que en ningún momento haya ningún obstáculo el que estemos de repente pues aquí en un pueblo con pajaritos alrededor y entonces yo trabajo, salgo de ahí y tengo el mundo real para disfrutarlo. Entonces ganas, ¿no? Ganas bastante con ello. Bueno, y ya para terminar, lo que os comentaba, me gustaría que hiciéramos, que tomaseis la palabra para hacer una especie de conclusión, quizá un poco con la idea que más os gustaría resaltar de todo lo que hemos abordado a lo largo de esta charla. Marta, ¿te parece empezar? Perfecto, pues para mí la idea principal es que esto está empezando, pero que el recorrido que tiene es enorme, que la gente le pierda el miedo, porque hay mucho más que ganar que lo que hay que perder adentrándonos en estos mundos, y que este es el futuro y que todo el mundo se suba al carro. Ese es mi resumen. Pedro, adelante. Bueno, por mi parte, volvería al mensaje que lanza en la primera pregunta y es que el metaverso es parte de la transformación social que estamos viviendo a raíz de la digitalización, que está cambiando por completo la forma de relacionarnos desde hace muchos años. Y luego también lanzar el mensaje de que el metaverso, igual que la tecnología, no es un fin, es un medio. Y al final hay que hacer las cosas con sentido y de ahí me voy hacia la importancia de los valores y de la ética del ser humano, que para mí es la base de cualquier sociedad y de esta sociedad digital que estamos construyendo con el metaverso. Creo que es importante dejar ese mensaje de que los valores humanos están por delante de cualquier tecnología y que la responsabilidad la tenemos nosotros como personas y no la tecnología en sí. Edgar. Pues yo sobre todo creo que estamos ante un hecho histórico, ¿no? Porque pocas veces vives un momento como este, que es la creación de un canal nuevo. Eso ha ocurrido cuando el cine luego derivó en la televisión, evidentemente, pero el inicio, ¿no? Era esa imagen en movimiento y lo vimos en Internet, ¿no? Cuando de repente pues, podías conectarte con medio mundo. Entonces, yo creo que sobre todo es disfrutarlo, ¿no? Porque cuando pasen de repente pues, 20, 30 años y veamos estos early days hacia atrás, pues diremos, joder, ¿no? La que montamos en aquel momento y cómo se crearon unos pilares que van a hacer que todo cambie, ¿no? Hacia el futuro a nivel de entretenimiento y vamos, todas las áreas prácticamente. Entonces, sobre todo es eso, es pues un llamamiento básicamente a disfrutarlo, vivir el momento, saber que va a haber cambios por todos lados, que tendremos que crecer, habrá giros de guión, pero es que las grandes cosas se construyen así. O sea, cuando no hay un plan, sino que el plan se va construyendo en tiempo real, pues es cuando ocurren las grandes cosas, ¿no? Porque nada está previsto y nada se sabe cómo va a ser en los próximos años. Entonces, sobre todo es eso, disfrutarlo sabiendo que todo el que aporte ahora, ¿no? y esté en esta ola desde su nicho, ¿no? Cada uno será programación, otro será negocio, pues está construyendo un nuevo canal que va a perdurar y tal vez sea uno de los canales
más importantes en los próximos 100 años, porque es el que siempre se ha buscado desde las cavernas, cuando se pintaban las rocas con esa volumetría para que el bisonte tuviera cierto volumen y tridimensionalidad, pues siempre se ha intentado que el usuario penetrara dentro de la obra, ¿no? Y ahora podemos hacerlo, podemos tener control de todo eso y es increíble, ¿no? Lo que nos puede traer a futuro. Entonces, disfrutarlo simplemente. Y Gabriel, te cedo la palabra para que nos des tu conclusión y terminar así este desayuno informativo. Bueno, pues a mí me gustaría decirle a la gente que esto es un niño que tenemos en pañales y que entre todos pues tenemos que hacerlo crecer. Entonces, me gustaría que la gente, invocar a la gente para que se apodere y se empodere de este metaverso, que lo utilicen como una herramienta no solo por la mera existencia del mismo, sino para hacer del mundo un mundo mejor, que nos transforme a todos y sea, pues como mencionaba antes, mucho más justo y un mejor hogar para todos los que vivimos en él. Os agradezco muchísimo a los cuatro vuestro tiempo, las explicaciones, porque creo que si hay personas que nos estén viendo que no están muy familiarizadas con este entorno, han sido sumamente claras y muy interesantes y ha sido desde luego una forma fantástica de aproximarse al metaverso. Casi os emplazo para dentro de 5 años para ver si se cumple en vuestra proyección y estáis utilizándolo como decís. Muchísimas gracias por vuestra participación en este desayuno de la información del Grupo Eneo. Pedro Lozano Alcolea, cofundador de Imascono, Edgar Martín Blas, CEO y director creativo de Virtual Voyagers, Gabriel Peñas, responsable del área de tecnología de la información del grado de creación y narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria, y Marta de Pablos, responsable de negocio en Vodafone. Muchísimas gracias a los cuatro y buena semana. Muchas gracias. Gracias a ti.